Decía que hoy hay un encuentro de jóvenes, empieza este Sí. fin de semana en Nocancani, así que va a haber varios participantes habituales que no están ahora acá, pues están allá en Nocancani. Ujú. Así que bueno, vamos a hacer tres son y comenzamos. Om. Om. Buen día, Sairam. Hoy continuamos con el texto Sarao Yoga Vasista. Cada vez nos falta menos, ya estamos llegando al final, después de tantas lecturas y círculos de estudio. Hoy vamos a leer 3 páginas y un poquito más, bajo el subtítulo Paramaharta Gita o la verdad trascendental. Sigue deleitándonos Vasista y Rama jugando el rol de preguntón, que nos apasiona tanto a nosotros. Bueno, página 638, bienvenidos los que se están sumando. Para Marta Gita, o Gita, o Gita, o la verdad trascendental. El movimiento de energía que se produce en la conciencia infinita se conoce como persona cósmica dotada de un campo magnético o fuerza de gravitación. La creación surge en esta persona cósmica como un sueño. La creación solo es eso, un sueño. El estado de vigilia es un sueño. Aunque esta creación objetiva es aparentemente experienciada, no es otra cosa que la realización de las ideas que brotan en nuestro interior y solo existen en la persona cósmica. La propia conciencia experiencia las ideas que surgen en ella una y otra vez, y entonces es la persona cósmica, rodeada y envuelta por los objetos soñados. Igual que un actor que sueña que está actuando, se ve a sí mismo representando una obra ante un público expectante, la conciencia se hace consciente de su propia experiencia de este mundo objetivo. La conciencia es lo único que se manifiesta como universo desde el origen de la creación y por lo tanto, los tres mundos no son diferentes de Brahman. Brahman es como el océano, cuyas creaciones son las olas y cuya experiencia es el agua. Antes y después de esta creación, lo único que hay es felicidad completa e incondicionada. ¿Para qué hablar de dualidad, de no dualidad o de cualquier otra cosa? El sueño onírico y el sueño profundo son estados alternativos que surgen en el mismo sueño. Como la aparición y desaparición de este mundo creado son acontecimientos alternativos de la conciencia infinita. Cuando el sabio comprende que este mundo es como una ciudad soñada, deja de volcar sus esperanzas en él. El espectador de la vigilia sueña gran cantidad de imágenes y esperanzas. Aunque parecen tener realidad en su manifestación, de hecho son inexistentes como los sueños oníricos. Sin embargo, si sigues buscando alguna otra explicación de este mundo objetivo, ¿por qué no aceptas la posibilidad de ilusorias alucinaciones o delirios? La práctica de la contemplación evita que la mente sufra modificaciones y la sumerge una especie de suprema inercia, pues cuando se producen tales modificaciones mentales, la mente cae en la diversidad del samsara. Con esa contemplación no se puede alcanzar el estado de ecuanimidad. Si se pretende que la liberación puede alcanzarse evitando deliberadamente que la mente sufra modificaciones, ¿por qué no se alcanza durante el sueño profundo? Por consiguiente, el verdadero autoconocimiento que conduce a la liberación solo puede captarse cuando se comprende que no hay creación objetiva de ningún tipo. La liberación que se consigue de esta forma es interminable, infinita e incondicionada, y es lo que se llama en estricto sentido Nirvikalpa Samadhi. En este estado permanecemos firmes en el autoconocimiento, sin la menor agitación mental. También se conoce como un sueño eterno, turiya, nirvana o moksha. Lo que se llama dhyana o meditación es la iluminación o perfecto despertar,
que es la profunda comprensión y realización de que el universo objetivo no existe. No es un estado de inercia ni un sueño profundo, pero tampoco es el Nirvikalpa Samadhi, ni un estado irreal imaginario. En dhyana, en meditación, el universo existe tal y como es, pero se disuelve al mismo tiempo. En dhyana no hay conceptos de unidad, pluralidad, ni una mezcla de ambos o la inexistencia de los dos. En dhyana solo hay paz. El perfecto despertar se consigue por una cuidadosa investigación de las escrituras, no por peregrinaciones y actos caritativos, ni por la práctica del yoga, ni por penitencias o ritos religiosos. Repito, el perfecto despertar se consigue por una cuidadosa investigación de las escrituras, no por peregrinaciones y actos caritativos, ni por la práctica del yoga, ni por penitencias o ritos religiosos. Con ninguno de estos métodos podemos con ninguno de estos métodos podemos acabar con la ilusión. Estos métodos solo pueden conducirnos al cielo y concedernos algunas otras recompensas, pero no la liberación. La ilusión concluye solamente cuando brota el autoconocimiento en el Shiva, que ha estudiado cuidadosamente e investigado esta escritura. Ni este mundo ni ningún otro han comenzado a existir en la conciencia en ningún momento. En la conciencia surge una irreal e imaginaria experiencia, como cuando abrazamos a una mujer en un sueño. En el sueño lo único que existe es el soñador. En la experiencia de este mundo objetivo lo único que existe es la conciencia. Lo que parece ser el mundo surge de esta manera en la conciencia infinita, siempre pura. ¿Cómo pueden brotar impurezas en esa conciencia? La experiencia del mundo objetivo es tan pura como un mundo soñado porque en el principio de la creación no había tierra ni otros elementos, que fueron creados a continuación por el movimiento de la energía de la conciencia. Todos esos elementos no son más que ideas en la conciencia misma. Este movimiento o energía de la conciencia es como el movimiento del aire, que se produce sin ninguna intención o actividad mental. La mente aparece en la conciencia como su propio cuerpo o materialización, y ella misma se manifiesta como los objetos de percepción, como en un sueño. No hay otra causa posible de este mundo. Por consiguiente, no hay ninguna división ni dualidad en la conciencia. El Supremo Brahman está libre de formas. Cuando parece tomar forma es este mundo objetivo que existe eternamente. La mente es Brahma, el creador. Se halla en el corazón de esta creación y es lo que lo hace y todo lo destruye. Cuando investigamos adecuadamente todo esto, se ve con toda claridad que lo único que existe es conciencia pura y nada más. Está más allá de toda descripción posible y al final de la investigación se llega a un silencio absoluto. El iluminado permanece inafectado como el espacio, aunque se ocupe de actividades mundanas como si fuera un tonto. Alcanza el conocimiento del infinito y queda totalmente silencioso. Es el mejor de los hombres. El creador Brahma produce este mundo objetivo sin intención de hacerlo. Es la conciencia infinita con los ojos cerrados. Pero la conciencia sigue siendo la misma en ambos estados y es real e irreal al mismo tiempo. Estos dos estados se suceden continuamente. El uno no puede existir sin el otro. Por tanto, debes conocer la verdad tal como es, solo paz suprema, y comprender que es un espacio innacido e indestructible. Este mundo objetivo es unas veces así y otras veces de otra forma. El universo objetivo no ha aparecido jamás ni va a desaparecer en el futuro, aunque ahora lo estemos percibiendo. Es el misterioso producto de la energía o poder Shakti de la conciencia infinita. Todo lo que percibimos, sea real o irreal, parece existir. La percepción misma es la única razón de su existencia. Lo que uno contempla constantemente, lo que ocupa continuamente nuestra mente y a lo que dedicamos toda nuestra vida, es lo que conocemos como real y evidente.
Si la mente se satura con la conciencia de Brahman, se transforma en Brahman. Eso es precisamente la iluminación. La mente se transforma en aquello que desea intensamente. Cuando nuestra mente se detiene en la suprema realidad de la conciencia, realiza todas las acciones sin mostrar ningún interés hacia ellas. Cuando este universo objetivo no existe y cuando no podemos afirmar ni negar su existencia, no nos es posible determinar quién es el que hace la acción o el que disfruta la experiencia. Lo que conocemos como Brahma, el creador, o Buddhi, la inteligencia, no es más que la conciencia absolutamente pura. La apariencia de dualidad en todo esto es ilusoria e inexistente. Por consiguiente, la diversidad es un concepto sin sentido alguno. Igual que pasamos del sueño profundo al sueño onírico, la conciencia se desplaza desde la tranquilidad absoluta a la creación objetiva, pero en ella no hay dualidad ni unidad. La conciencia percibe esta creación en el propio espacio de la conciencia o Chitta-Kaya. Del mismo modo que en los sueños no hay un orden o conexión causal de las secuencias, en el mundo objetivo tampoco hay una conexión causal de las secuencias, aunque parece haberla. Lo mismo que no hay división en el sueño, tampoco hay división en los objetos de percepción de la vigilia. Es Brahman, o la conciencia, quien aparece ante ti como universo creado. En el sueño no existe reconocimiento de los objetos soñados y no se producen sanskaras o huellas de esos objetos, ni por lo tanto memoria o smriti. El soñador no piensa que ya ha visto eso mismo antes, pues en eso consiste el reconocimiento que produce el mundo objetivo y los sanskaras. Por la misma razón, en el estado de vigilia, cuando no se produce ese reconocimiento de los objetos, brilla la conciencia infinita que el ignorante identifica con la memoria. Afirmaciones y negaciones, mandatos y prohibiciones parecen existir en el Ser Supremo, aunque no existen en absoluto. Cuando un hombre está mareado, siente que el mundo da vueltas a su alrededor, aunque el mareado es él, no el mundo. Del mismo modo, aunque uno no llega a comprender todo esto y sabe que el mundo objetivo solo es una ilusión, esta no desaparece sino después de una práctica continuada y persistente. La ilusión solo deja de manifestarse tras un atento estudio de esta escritura. No hay otro modo de conseguirla. Cuando se produce el autoconocimiento, el reconocimiento de los objetos, los sanskaras y la memoria dejan de manifestarse y este es el único medio para alcanzar el estado de ecuanimidad. Pero, por el mero estudio de esta escritura se despeja esta ignorancia. La virtud de esta escritura es que jamás abandona al estudioso a la duda o a la desesperanza. Si algo no está claro en un primer momento, un nuevo estudio de la escritura lo aclarará por completo. Esta escritura despeja la ilusión y te permite comprender que la vida ordinaria es el estado supremo. Por eso es preciso estudiar esta escritura todos los días, aunque solo sea una pequeña parte de la misma. Si uno piensa que carece de autoridad porque es obra humana, puede recurrir al estudio de otras escrituras que traten del autoconocimiento y la liberación. Pero no debemos malgastar el tiempo de nuestra vida sin estudiar todo esto. Y terminamos. En ese momento Rama inquirió, si en cualquier momento existen infinitos universos creándose y disolviéndose, ¿por qué hablas de su naturaleza como si fuera algo permanente? Vasista respondió de inmediato. Solo de esta manera podías llegar al conocimiento de que el mundo era un sueño prolongado. Solo de este modo podías comprender la relación entre las palabras y su significado o el objeto que denotan. Por consiguiente, esta discusión sobre el mundo objetivo y su imaginaria creación no ha sido inútil. Sus ejemplos e historias nos han permitido comprender la verdad de las palabras y su correspondiente significado.
Esta es una verdad viviente que nos guía en la vida diaria con eficacia. Cuando después de conocer lo que debe ser conocido, comprenda los tres periodos del tiempo, pasado, presente y futuro, verás la verdad final y concluyente de todo esto. Zaira, esto que leímos hoy tendría que haber sido, Marco Erice, las últimas páginas del libro. Hizo una síntesis, una conclusión, y está bueno que no denota fanatismo, ¿no? No dice esta escritura, sino estas escrituras también, ¿no? Zaira. Om Sri Sairam. Dado que me toca jugar otra vez el rol de tener que abrir ya que Albina no está hoy, voy a dividirla en dos partes, la intervención que tenía prevista. Voy a leer unas cosas tomando siempre como referencia que Vasista en algunos aspectos hace una educación descriptiva, pero en otros párrafos es prescriptivo. Te dice, mira, tenés que hacer esto. Entonces, voy a leer sobre el tema de a lo que se refiere a la palabra escritura. Dice así Vasista: el perfecto despertar se consigue por una cuidadosa investigación de las escrituras. ¿Ok? Tal como lo decías del 100. No por peregrinaciones y actos caritativos, ni por la práctica del yoga, ni por penitencias o ritos religiosos. Remitiéndonos a Swami, Swami nos dice, Swami, digamos, en su enfoque, como él viene para la humanidad, Muy bien, habla para la humanidad. muy bien. Entonces, en algunas enseñanzas dice, mira, practica esto, practica lo otro, y le da validez a lo que es un yagna, le da validez a lo que es un yapa, pero él dice que es un proceso. Y aquí viene algo interesante. Cuando él habla de los Vedas, Swami dice que a través de los Vedas el ser humano tiene todos los conocimientos para llevar adelante su vida de una manera a alcanzar el objetivo, los cuatro purushartas y las otras enseñanzas. Pero él dice, las únicas escrituras que permiten alcanzar el autoconocimiento son las Upanishads. Y él lo dice eso en el discurso del 3 de octubre de 1989, que se puede encontrar en Sai Baba dice. Y de esos, digamos, Upanishads que existen, que son hoy 108, existieron una gran cantidad, no me atrevo a decir cuántos, Swami habla de más de 1000, pero quedaron 108, y de esos 108 Swami habla de 10 más importantes, que son aquellos que validan, digamos, el trabajo del estudiante de autoconocimiento. Y entre ellos habla del Taittiriya Upanishad, del Isha Upanishad, del Mandukya Upanishad, del Kena y Kata Upanishad. Entonces, en ellos se ve que el objetivo, como dice Swami, es hacer el proceso de pasar de la ignorancia hasta el autoconocimiento. Y Swami en el libro Cultura y Espiritualidad habla también de que el primer paso es el control de los sentidos y a eso le llama yoga. ¿Ya? Entonces, es importante saber decodificar qué se quiere decir con lo que se dice, para lo cual el significante, que es el término expresado, necesita ser decodificado dentro del contexto en el cual se habla. Porque si sacamos las palabras de contexto, se genera confusión. Entonces, aquí interesante porque dice que, y actos caritativos, ni por la práctica del yoga. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos los pasos, aunque en el Ashtanga Yoga se dice que se puede alcanzar el estado de la liberación a partir de práctica de Yama y Niyama, se refiere al hecho del enfoque aquí de la práctica de meros ejercicios, de la práctica de disciplinas. ¿Por qué dice? Porque ni por las penitencias o ritos religiosos, con ninguno de estos métodos podemos acabar con la ilusión.
Por lo tanto, el objetivo es acabar con la ilusión, ante lo cual es necesario, y aquí viene el adjetivo calificativo, cuidadosa investigación de las escrituras. Nosotros tenemos la gracia de Swami, dos grandes escrituras que nos permiten esto, que son, por un lado, el Yoga Vasista, que es mismo Swami quien nos lo ha presentado, y por el otro lado, el Bhagavad Gita. O sea, las dos vías, tenemos las dos vías. Así que aquel que le gusta más uno u otro, está perfecto. Sigue diciendo Vasista. Con ninguno de estos métodos podemos acabar con la ilusión. Estos métodos, ¿no? Los que no son las investigaciones de la escritura, solo pueden conducirnos al cielo y concedernos algunas otras recompensas, pero no la liberación. Entonces, ¿qué nos dice? Que es necesario estudiar, investigar. Sigue. La ilusión concluye solamente cuando brota el autoconocimiento en el jiva, que ha estudiado cuidadosamente e investigado esta escritura. O sea, refuerza otra vez el foco en el estudio de esta escritura. Sigue. Marco, perdón la Sí, interrupción. sí. Puedo, sí, lo que a mí me asombró mucho, que Baba lo ha dicho, pero me despertó este libro con respecto al cielo, que no es un estado de conciencia último, no es definitivo, no es la meta, es transitorio. Y eso para mí fue un despertar muy, muy curioso, pues yo pensé que el cielo era como un lugar definitivo, una meta, una cúlmine, y dice que es el mismo yoga vasista, acá lo expresa que en páginas anteriores, que es un lugar transitorio donde uno disfruta y recoge todos los placeres obtenidos y los méritos generados y ahí los frutos, pero después vuelve a reencarnar. Por eso también hace manifestación acá, creo yo, ¿no? Masista que dice, bueno, vos haces buenas acciones, te comportás bien, haces peregrinaciones, ritos, das amor y demás. Eso te va a llevar a que estés más tiempo feliz, más tiempo en el cielo, pero después tu samskara va a continuar, tus reencarnaciones van a continuar, ¿no es cierto? Qué importante. El cristianismo nos dice que el cielo es un lugar definitivo, una meta, y Basista nos dice, no, no, ojo, ¿eh? Recordemos, buena tu intervención, Horacio, recordemos que nosotros venimos de la cultura y formación judeo-cristiana. Y el cristianismo toma muchísimos de sus rituales y de sus enseñanzas del hinduismo. El término cielo, infierno, vienen del hinduismo, pero nosotros los hemos asumido como si fuese ya específico de la religión cristiana. Es bien interesante. Y Swami nos dice que son estados mentales. O sea, es decir, tanto el cielo y el infierno son estados mentales que en el Y, fondo es cuando y dejamos. transitorios, que ahí Sí, está, y transitorios, nada eterno de eso. justamente, digamos, Bur, Bhuva, Swaha. O sea, es decir, son bulokas, ¿no? Bhuvaloka y Svaloka, ¿no? Entonces nosotros tenemos esos estados, pero son estados mentales. O sea, dentro de la mitología, dentro de los 14 mundos de la mitología hinduista. O sea, todo esto, pero todo esto es samsara, pertenece al samsara, o sea, del mundo de la ilusión, del mundo de Maya. Todo esto que hablamos pertenece a Maya. De hecho, como nosotros en el cristianismo hablamos de el creador, el conservador y el transformador, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero eso es desde Brahma. Y no, o sea, el segundo nacimiento. Vasista va más allá, o sea, es decir, la enseñanza de Advaita, digamos, supera esto. Y esto es interesante porque el autor aquí, Ballesteros Arranz, va haciendo las comparaciones entre lo que es David Hume, Berkeley, Kant, Descartes, justamente para dar la muestra para los occidentales de la importancia de saber la investigación clara, como dice aquí. Sí, sigamos. El mero estudio de esta escritura despeja esta ignorancia. Qué interesante, ¿no? La virtud de esta escritura es que jamás abandona al estudioso a la duda o a la desesperanza.
O sea, por eso al principio también en algún momento se habla de Sradha o fe, y la fe en esta escritura, la importancia de la fe en esta escritura. ¿Ya? Si no se coloca fe y se pone en duda lo que dice, mejor deja el libro. O sea, date la oportunidad de seguir avanzando a pesar de que no comprendas. Si algo no está claro en un primer momento, un nuevo estudio de la escritura lo aclarará por completo. Por eso, a mi juicio, el juicio del rol de Marcos, cuando estoy estudiando con grupos el basista, en este momento llevo el estudio del basista con 3 frentes diferentes, esto es importante. Cada lectura es fascinante. Por ejemplo, me puse a estudiar esto anoche y esta mañana para, digamos, para poder expresar de una manera adecuada esto. Y yo mismo me quedaba asombrado, digo, qué maravilla la forma de explicitación de Basista. Está clarito. Es clara la enseñanza. Estoy maravillado. Si algo no está claro en primer momento, un nuevo estudio de la escritura lo aclarará por completo. Y aquí viene sigue diciendo la importancia basista, pero esta frase. Esta escritura despeja la ilusión y te permite comprender que la vida ordinaria es el estado supremo. ¡Wow! O sea, la validación de que lo que estamos haciendo. Por eso es preciso estudiar esta escritura todos los días. O sea, es bien prescriptivo, aunque aunque solo sea una pequeña parte de la misma. Si uno piensa que carece de autoridad, que es sobrehumana, puede recurrir al estudio de otras escrituras que traten del autoconocimiento y la liberación. Pero no debemos malgastar el tiempo de nuestra vida sin estudiar todo esto. Conozco personas y se ven en todos lados que hay, ¿no? Y se puede ver por YouTube y por Instagram la cantidad de promotores de los estudios de ahí, la cantidad de gurúes y orientadores y coaches ya que hay en diferentes países y en diferentes culturas, ¿no? Y hablan y hablan y hablan sobre lo que es digamos, el conocer, inclusive el autoconocimiento. La gente ya utiliza la palabra autoconocimiento, pero lo hacen, digamos, desde el enfoque humano, no desde el enfoque ontológico. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido, a mi juicio, siempre. ¿Por qué? Porque es fácil caer en la confusión. Es fácil. Y entonces las personas buscan aquí, yo lo llamo, y allá, yo lo llamo shopping espiritual. Cuando uno no tiene claridad, hay shopping espiritual y no se practica aquello que es el esfuerzo correcto. Sigue diciendo, la ilusión, y termino en esta primera etapa, la ilusión solo deja de manifestarse tras un atento estudio de esta escritura. Fíjense qué potencia que tiene esta frase. La ilusión, Maya, solo deja de manifestarse tras un atento estudio de esta escritura. No hay otro medio de conseguirlo. ¡Wow! Tajante, ¿no? Cuando se produce el autoconocimiento, el reconocimiento de los objetos, los samskaras y la memoria dejan de manifestarse. Y este es el único medio para alcanzar el estado de ecuanimidad. Vamos a dejar espacio para compartir porque es realmente interesante cómo aprendemos de todas las reuniones. Om Sri Sairam. Qué lindo, Marco, qué lindo. Pablo, querido, ahí te pregunté en el chat si podía expresarte, Pablo. ¿Qué síntesis hace lo que leímos hoy, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué onda, ¿Cómo Pablo? anda, querido grupo? ¿Todo bien? Tairán. Ahora en esta parte ya el libro solamente habla de Advaita, es decir, que niega prácticamente todo, o no, pero dice que lo único que existe es la conciencia infinita. Y todo se basa ahí, solo la conciencia, solo la conciencia. Entonces en este momento estaba pensando, o reflexionando, o comprendiendo.
que para mí cuando se genera la comprensión no hay palabras dentro del cerebro. Los niveles de comprensión son medio intuitivos y por expansión de conciencia. Uno no comprende por intelecto, por las palabras adentro del cerebro. Comprende por otro tipo de funcionamiento que no sé qué palabras tendrá. Pero bueno, ahora en este mismo momento, nosotros estamos todos ubicados en un espacio de conciencia, cada uno en su lugar donde vive, y en este grupo en general generamos un espacio de conciencia, estamos dentro de la conciencia. Y en esa conciencia, bueno, a mí me gusta percibirla como lo que sostiene la materia. Siempre trato de percibir el espacio que sostiene la materia. Ahora mis ojos miran para afuera y ven árboles, plantas, piedritas, cielo, montañas, nubes, celular, cables, flores, imágenes de cada uno de los que se encuentran acá, pero todo esto lo sostiene la conciencia infinita. Y esa conciencia infinita es mucho antes de que nosotros naciéramos, antes de que nosotros estemos en el mundo, durante y después. Siempre está la conciencia infinita. Y eso, para este individuo, es una muy buena manera de captar la verdad. Yo creo que en algún momento a las palabras y al intelecto y a la comprensión a través de las palabras hay que dejarla, hay que abandonarla, porque también es ego, es individualidad. Y uno tiene que captar el espacio que sostiene la individualidad, el espacio infinito que sostiene la individualidad, que sostiene la persona, que sostiene todo. Y a mí también me hace muy bien salir de la experiencia de lo humano, tratar de captar experiencias de un bichito caminando en una hojita, de una mosca, hasta inclusive de una piedrita, y tratar de salir de la mente humana, captar y comprender sin generar análisis intelectual, solo percibirlo, y siempre en el espacio de la conciencia. Y llega un punto que me pasa, y que le debe pasar a todo, que realmente es abrumadora la manifestación de la conciencia universal. Cuando se manifiesta, puede manifestar cualquier cosa. Vos no podés decir, esto está dentro de la conciencia o esto está fuera de la conciencia. Está todo dentro de la conciencia. La guerra, el odio, la vanidad, el egoísmo, lo humano, la raza extraña esta que se apodera de un mundo y considera que hay que modificar todo de acuerdo a la voluntad individual. El humano se cree siempre que el único que vive es el humano. Y hay millones de seres dando vuelta en esta tierra. Visibles e invisibles. También hay seres invisibles. Entonces creo que para mí tenemos que salir cada vez más un poco de la experiencia humana. No creernos que somos tan sorprendentes y maravillosos y únicos y perfectos. La otra vez pensaba que uno cuando, las escrituras dicen, cuando uno está por alcanzar la iluminación, se expresa en su última vida como un humano porque tiene las cualidades adecuadas para captar la iluminación. Y creo que no. Cuando uno está cerca de la iluminación, por ahí nace como una hojita o como una mariposa. Te tocan un par de experiencias, absorbido en la felicidad, sin mente, en estado presente, y después te iluminas. No es necesario pasar por la raza humana para iluminarse. Pero como todo está escrito y pensado y estructurado de la mente humana, todo se desarrolla de ahí. Y la conciencia es muy amplia, infinita, muy, sin principio, sin fin, no se moja, no se corta, no se divide, no empieza, no termina. Entonces a mí me hace bien captar eso y salir, a veces le digo continuamente, le digo a mi mente, che, loco, dejá de captar las cosas como un individuo, tratá de captarlas como un ser, o como una experiencia de vida, o como un ser vivo, no como una individualidad humana. Y bueno, esto también que decían del cielo y del infierno, es como que uno pasa a esos lugares a dejar, si fuiste bueno, te comportaste bien, pero no captaste, hay que trascender la individualidad o el pensamiento para captar el silencio o el vacío. Claro que es difícil, pero bueno, si te portás bien vas al cielo, estás un ratito, ¿viste? Gastás tus créditos y lo mismo con el infierno, y después volvés a encarnar. Y la encarnación puede ser en cualquier cosa, en una piedra, en
cualquier cosa. No hay estructura de comprensión. Cuando uno trasciende esa estructura intelectual queda el silencio. Y eso es indefinible, no hay manera de definirlo. Zaira. Qué lindo, ¿no? Lindo escucharte. Gracias, Pablo, querido. Marquito Echeverry, el hombre del bar. Estás siempre en un bar, Marquito. Sí, porque está en mi oficina. Yo siempre digo que estoy en la oficina, un cafecito que está a la vuelta de casa que me vengo a trabajar acá. Cuando no tengo que ir a algún cliente. Bueno, bueno de todo el texto, ¿se escucha bien? Porque tengo Sí, sí, sí. No. De todo el texto, primero comentar algo que salió así bastante en las charlas y me hizo acordar que Baba explica en el Trasnotar a Bastini, que es el libro de preguntas y respuestas. Él explica qué pasa cuando una persona muere y que depende de los méritos y si tiene cosas pendientes o no, va al Chandra Loka o al Brahma Loka. Ahí le tiene Raúl en la mano. Habla, Que Raúl, va habla. Habla y mostralo, Raúl. Así se te aparece. Sí, sí, aquí está justamente, lo tengo al lado del libro que vemos con Albina, porque una de las opciones de estudiar previo a iniciar el estudio que hicimos con este otro libro, que es el que estamos siguiendo, la otra opción había sido este, y verdaderamente es muy interesante esas preguntas y respuestas que mencionaba Marco. Gracias, Raúl. Zaira. Bueno, gracias Raúl. Ahí Baba explica esto, el Baba dice el Chandra Loka y el Brahma Loka, el Loka de la Luna y el Loka del Sol. Cuando los cuerpos sutiles van, disfrutan los méritos, etcétera, y vuelve a encarnar, o directamente va al Brahma Loka y ya no vuelve a encarnar. Ahí él lo explica bien en ese libro. Después, lo que a mí me quedó del texto, que me gustó mucho, porque me genera reflexión y me genera tiene que ver con esto que decía, que con lo que la mente se llena, en eso se convierte, algo así decía. Bien. No quiero decir una palabra que no es, pero decía algo así. Entonces, me hizo acordar, primero la primera reflexión que me genera es en dónde tengo puesta la mente y en dónde tengo puesta la atención, la mayor cantidad del tiempo, ¿no? Sí. Y después, ¿cómo hago para seguir en el buen sentido, limpiando la mente, o que creo yo que el camino tiene que ver con reducir los deseos, porque Baba explica que la mente es como una tela que está compuesta por hilos y que los hilos son los deseos, ¿no? Entonces cuando uno va eliminando o reduciendo esos hilos, la mente se va como descomponiendo. Y eso me hizo acordar a que Hislop le preguntó una vez a Baba, pero si nosotros ya somos seres liberados, ¿por qué todavía no somos conscientes de que somos la conciencia, ¿no? Y Baba le dijo, bueno, porque todavía tenés ciertas cosas que limpiar en la mente o algunas creencias que todavía tenés que quitar. Y cuando termines eso, bueno, como que ahí sí vamos a ser conscientes de que somos seres liberados. Entonces lo que más me dejó resonando es esa frasecita tan simple pero tan fuerte que con lo que la mente se llene, en eso se convertirá, o nos vamos a convertir en eso que pensamos o creemos, y si creemos que somos este cuerpo que anda con cuerpo-mente dentro de la dualidad, bueno, todas las acciones y todo lo que hagamos y pensemos va a estar en consecuencia de eso, y si nos identificamos con la conciencia, ¿con qué me identifico, no? Así que eso fue lo que más me resonó. Y creo también, algo dijo Marcos, como la mente se ve completamente influenciada, y Baba dice que todo va dejando huellas en la mente,
de lo que entra por los sentidos que le estoy metiendo a la mente a través de los 5 sentidos. Creo que ese es todo el caminito correcto, ¿no? Yo me muevo en el mundo con este cuerpo y con esta mente. A través de los sentidos van ingresando estímulos que van dejando huellas y con qué estoy llenando la mente. Eso es lo que más reflexión me genera. Y para cerrar, Baba da un ejemplo de que la mente es como el papel de diario. Si yo con el papel de diario envuelvo pescado, cuando después el diario queda con olor a pescado. Si yo con el papel de diario envuelvo flores, el papel queda con olor a flores. Entonces, ¿con qué lleno la mente? ¿No? Esa es la gran reflexión que me genera esto, y agradezco porque creo que este círculo me ayuda, voy a hablar por mí, a llenar la mente con este conocimiento de la conciencia, ¿no? Así que bueno, gracias. Qué lindo, Marquito. Un abrazo. Claudio, querido. Adelante, Claudio. Sairán, buen día. Hace un tiempo, cuando empecé a estar en las reuniones en el grupo, se dio un contacto con Raúl. Y ahí él quería hacer la versión en arameo del Padre Nuestro, y estuvimos trabajando cómo se podría entonar, aprender a darle como la carga de sentido que él escuchaba y que quería expresar en la lengua original. Entonces me escuché diciéndole que la repetición día a día hacía un trabajo, por así decir, en uno, en el que uno no sabe cómo va comprendiendo. Sin ninguna pretensión de eficiencia, por así decirlo, que tiene la mente, uno empieza a día a comprender una partecita de cierta parte de la melodía que resuena de determinada manera, y uno tiene una certeza íntima en esa forma de aprendizaje. Creo que una de las cosas que me llamó la atención cuando leía a Baba, él menciona que justamente una de las prácticas más elevadas que existe es la de los cantos. Es decir, la repetición de la palabra con cierto ritmo hace que haya como una expansión de lo que es posible comprender. Y ahí viene el aprendizaje. Lo otro es trabajar desde la memoria, es comparar con cosas que están en el mismo orden. La mente no puede ver a lo que está más allá de la mente, es obvio, y a la vez no lo entendemos. Por eso analizamos como si fuera un expediente judicial. Y quizás ahí está el secreto. Yo lo escuchaba a Pablo y coincido totalmente con eso. De hecho, Rama dice, cuando le pregunta al final, si en cualquier momento existen infinitos universos creándose y disolviéndose, ¿por qué hablas de su naturaleza como si fuera algo permanente? Vasista respondió de inmediato, solo de esta manera podía llegar al conocimiento de que el mundo era un sueño prolongado. Solo de este modo podías comprender la relación entre las palabras y su significado o el objeto que denotan. Es decir, que ahí habla de la cualidad del aprendizaje, no de la cantidad del aprendizaje, que es lo que hace la mente. La mente clasifica, pone, organiza, y eso es el recordatorio entre líneas, bajo la apariencia de un libro que es yoga vasista, pero que es comprensión potencial.
que nos está esperando todo el tiempo, cada día, como dice acá, cada día. Y con esa persistencia no te va a abandonar nunca. Zaira. Qué lindo, Claudio. Vos sos músico, Claudio, pero sos más filósofo que músico. Tenés que cambiar la profesión, ¿eh? Qué lindo. Raúl, querido, adelante. Después pidan la palabra, gente, acá en el chat, ¿eh? Adelante, Raúl. Gracias, Zaira. Sí, recuerdo con mucho cariño lo que mencionó Claudio. Perdón que recuerdo con mucho cariño lo que mencionó Claudio y trabajamos 3 meses para sacar así en forma virtual el canto del arameo antiguo. Así que fue otra de las utopías que tuve y que gracias a su trabajo lo logramos para el video ese que hice de Revelaciones ahí va sobre Jesús. Bueno, con respecto a esto, yo me encontraba hoy en una disyuntiva porque hace poco empecé la segunda parte de el Ramakata, o sea, cuando Rama está en el bosque, y, y recordaba dos cosas, los mensajes diarios que nos llegan todos los días y lo que el comportamiento que tiene Rama con Sita y Laxama cuando va recorriendo el bosque y se va juntando en los distintos ashram con los maestros y con los sabios y de la manera en que se hablan y se relacionan y cómo se relacionan parte analógicamente con lo que decía Pablo. Decía Rama, llegaban a un lugar, le designaban tal lugar, entonces le decía a Laxama, anda a buscar cañas y hacer la choza para dormir. Era estaba hablando de una materialidad, buscaban un lugar cerca de un río para hacer las abluciones, donde hubiera material para hacer una choza y hacer la cobertura, donde hubiera frutas para tener para comer. Y estábamos hablando de este mundo dual y material después de él haber recibido todas las enseñanzas del yoga vajista, que sin más ni menos es él el que lo conduce, nada más que él es la excusa de usar a Ballista para que haga como que Ballista le está enseñando a él, pero él, él es Rama, él es Baba, él es Krishna, es todo a la vez. Entonces, a mí desde el punto de vista de el recorrido que siento que estoy haciendo, siento que me estoy apoyando, por ejemplo, en dos patas. En Educare para mí es el yoga vajista ayornado al siglo XXI. Y cuando leo a Rama, que pasó hace 18.000 años, y lo escucho, es un legado maravilloso, ¿cierto?, de enseñanza con la misma pedagogía de Baba, de tan simple de entender que cualquier ser humano lo puede captar y lo puede llevar adelante. Y el yoga vajista aquí me encuentro en una nebulosa abstracta para mí, donde me habla de la ilusión, me habla de la liberación cuando yo no quiero liberarme. Entonces, como que de alguna manera, pero digo, no, lo voy siguiendo porque esto es importante lo que dice de la conciencia. La conciencia, todos nosotros tenemos la misma conciencia, la única diferencia es que la ventanita que se va abriendo en cada uno de nosotros de ese estado de conciencia es diferente. Entonces, yo todavía estoy en un estado que la ventanita se ha abierto un poco, nada más que un poco, y coincido con Pablo porque todavía sigo viendo las cosas como acá, estoy viendo los árboles, el cielo, las hojas, los pájaros, y estoy trabajando en la acción y estoy trabajando en controlar mi sentido, estoy controlando mi mente, pero estoy en un proceso, esto es un proceso para mí en el cual yo no tengo un objetivo de liberarme en esta vida, como ya lo he dicho. Además, liberaré si Baba quiere en esta vida, porque él un día decía, déjate de jorobar, ahora te vas a liberar y punto, y a otra cosa, vas para otro lado porque te necesito en otro lado. Fenómeno, lo haremos, pero no hay perspectiva por lo que veo yo.
y además me gusta lo que hago, me gusta convivir con lo que Baba nos ha enseñado, ver cómo prueba y error, ¿cierto? Cómo voy transitando. Me gusta leer el Ramakata y veo cómo hace 18.000 años se comportaban los seres humanos y cómo él, con toda dulzura, ternura y sabiduría, después de haber puesto el yoga ballista, se generaba un vínculo con los sabios y con la gente en el bosque. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Estoy transitando, me siento feliz de transitar todavía en esta dualidad y existen esos chispazos, ¿cierto? Por supuesto, como dice Pablo, cada vez uno empieza a trabajar más con la intuición, que quiere decir que uno va abriendo más la ventanita esa de la conciencia y se va enriqueciendo y va actuando de una manera diferente, va captando más los silencios, los tiempos, etc. Y alguien comentó con respecto al rol que teníamos en esta vida, y con esto cierro. Y la vez pasada leía, no me acuerdo en qué libro, que existía, eh, o me preguntaba una persona de Estados Unidos respecto a este tema, cómo terminaban nuestras vidas y nuestra encarnación y la liberación y que después qué pasaba. Yo le decía que había leído en algún momento que Baba mencionaba que después que estaba el humano animal, estaba el humano humano, estaba el humano divino, pero el humano divino podía ser rara vez tridimensional, pero el humano divino ya pasa a ser un ser normal de un estado etérico y después viene el humano cósmico. Y los tiempos, y yo decía que acá una cuestión de tiempo, nosotros en esta tridimensión nos manejamos con el tiempo, pero en las otras dimensiones donde deberíamos o vamos a tener que actuar en un futuro, ¿cierto? Es no tiempo. Entonces podés estar miles de años como humano divino cumpliendo los roles que Dios quiera, apoyando a la gente de este planeta o de otros planetas, de otras vidas, de otros mundos o de lo que sea, y el cósmico, que es otro paso más, estará cientos o miles de años más haciendo hasta que después empiece y da la vuelta y terminás y te fusionás con el Padre y dice, bueno, ya está, ya has cumplido con tu función, venite conmigo como empezamos y a otra cosa. Entonces, quiero decir que en esta etapa que estoy transitando, la transito con felicidad, con dualidad, con tratar de ver prueba y error y tratar de ver si puedo mejorar. Y bueno, en la otra vida que permita decida cómo guiarme, Sairam. Qué lindo, Raúl. Ahora sigue Gerardo, después Carlos. Yo le llamo el estado de fiaca lo que vos decís, Raúl. O sea, sabemos que nos tenemos que despertar. No sé cómo se dirá en otros países la fiaca. La fiaca es ese momento que uno se despierta y dice, me queda un rato más que está tan lindo acá en la Claro. cama y se queda así medio en un estado entre dormido. Y estamos así en el estado de fiaca, porque nos gusta la fiaca, nos gusta la Sí, ilusión, sí. como decís. No me quiero despertar, pero sabés que te tenés que despertar. Así que bueno, estamos en la fiaca, le llamamos. Así es. Gerardo, querido. Después Carlos. Hola, buen día, Sairam, ¿cómo están? Em, eh, Como siempre, cada vez que iba a hablar algo, había alguno de los participantes del círculo que lo expresó muy bien, así que esto que voy a manifestar ahora es completamente nuevo, que se me acaba de ocurrir. Estaba pensando, y tómelo con pinzas mi aseveración, que la conciencia pura se ha manifestado en múltiples formas a través de los tiempos y bueno, en esta nos tocó que se manifieste eh, en esta realidad en una forma perfecta como Satya Sai Baba, como mi maestro, mi Dios. En esta encarnación ha tomado esa forma que para mí es perfecta, la conciencia pura. Em, y una de las enseñanzas que Baba me dio y que yo traté de incorporar a mi vida fue la de el estado de tenerlo constantemente en cercanía. Es decir, hacer todas las prácticas de purificación de la mente, de las cosas que pueda hacer,
porque eso hacía ruido y me lo alejaba. Yo me daba cuenta que se alejaba, pero que cuando yo hacía sus prácticas espirituales, las que me indicaba, lograba silencio, lograba paz, lograba ecuanimidad y sentía su proximidad. Vale decir, que Baba me ha hecho practicar ese estado de cercanía en de su forma, en lo cotidiano, ¿no es cierto? Con todas las cosas que nos dice que hagamos. De esta manera, me ha llevado un proceso desde un anhelo muy fuerte por él hasta esta etapa ahora donde me ha hecho empezar a aquietar la mente, a practicar el silencio y en ese espacio me he dado cuenta que es donde más cercanía hay. Yo antes hacía grandes elaboraciones sobre sus enseñanzas y decía, esto estás queriendo decir esto, ahora entiendo. Ahora estoy en otra etapa, digamos, en el sentido de que me he dado cuenta que muchas de mis elaboraciones fueron erróneas y ahora estoy viendo que eran distintas y que me es mucho más propicio el tema de callarme y de cerrar, de silenciar la mente. Hace un tiempo tuve un sueño donde estábamos en un salón con Baba, los estudiantes, y todos los estudiantes iban pasando delante de Swami, manifestaban alguna virtud que tenían, alguna condición, lo hacían, lo ofrecían a Swami y ¡puc! Cerraban los ojos y se transformaban en Baba. O sea, venían, cumplían su rol lo mejor que les salía, más amoroso que podían, ¡puc! Cerraban los ojos, silenciaban su mente y se fundían en Swami. En un momento van pasando todos y de pronto Baba se da vuelta, gira y me mira a la cara, como diciéndome, te toca a vos. Entonces lo que he aprendido es eso, a tratar de no hacer grandes elaboraciones sobre lo que escucho del yoga basista, que es maravillosamente sabio, y, y eso, y dar un espacio de silencio para que decante el conocimiento. Eso es lo que quería compartir. Abrazo, Sairam. Qué lindo, Gerardo. Un abrazo enorme. Saludos a la familia. Carlos, querido, adelante, Carlos. Hola, vamos a Iram. Bueno, no sé cuánto tiempo tengo, no quiero hablar mucho, pero tengo muchas cosas que decir. Cuando estudiaba medicina siempre hay como que se hacen chistes o reglas mnemotécnicas. Entonces uno me pregunta así, cuando estudiaba creo que la materia de psiquiatría, ¿vos sabés la diferencia que hay entre me dice alguien, ¿no? Entre la psicosis y la neurosis? Y yo digo, sí, sé, uno tiene que ver con la realidad, otro que ver el sentido de la realidad. Dice, mira, es muy fácil. El psicótico dice que 2 más 2 es 5. Y el neurótico sabe que 2 más 2 es 4, pero no lo puede soportar. ¿A qué voy con todo esto? Nosotros tenemos esta lectura y vemos que la mente en sí es la enfermedad. La mente es la enfermedad porque es mente, pero también es la forma de poder liberarnos. Como dice Baba, si giras la llave hacia un lado del corazón o la mente, vas hacia un lado, si giras para otro. Y entonces estaba pensando en Buda y, y que él dejó todo, se escapó del palacio, dejó su bebé, dejó su esposa. Qué espíritu de indagación, porque él salió buscando la respuesta a los enigmas de la vida, o sea, ¿de qué se trataba todo esto? Como el Tras yoga. un desaliento, como el de Arjuna, como el de Rama. Vio que existía la muerte, la vejez, porque lo habían puesto en una cajita de cristal. Así dice la historia. Y Buda tuvo que comprender algo, incluso era ascético, después resulta que buscó el camino medio porque sabía que eso le iba a destruir su cuerpo y no conducía a nada. Y entonces él encontró el despertar.
El despertar, que significa a través en realidad, de una voluntad inquebrantable, la búsqueda de algo. Entonces, la meditación, como que alcanza hasta ahí, pero tiene que estar imbuido de un espíritu de indagación. El espíritu de indagación es la búsqueda muy profunda con el intelecto, pero que traspasa el intelecto para comprender la realidad. Un poco lo que estamos diciendo hoy todos. Incluso cuando yo leía acá en el libro que dice que, que la lectura de esto puede darnos la liberación, yo no lo comprendo hasta que empecé a pensar en la voluntad de Buda. Perdón. A ver, ¿cómo es eso? Resulta que el budismo pasó de la India a China y en la China se transformó porque el hinduismo, digamos, es altamente especulativo y los chinos son muy prácticos. Cuando entró a través de Bodhidharma el budismo a China, se transformó en Chan, que es una forma de decir meditación. En Japón se llama Zen, que es una forma de decir Chan en japonés. En Japón incluso se transforma en algo también muy práctico, como son los japoneses. Entonces ahí surge lo que se llama, entre otros métodos, el koan, con K. El koan es una frase que no tiene sentido aparente. Por ejemplo, ¿cuál es el sonido que produce una sola mano al aplaudir? ¿O cuál es el rostro original que teníamos antes de nacer? La mente entra a través de la voluntad en una especulación. Es como una rata en un laberinto que no logra escaparse. El nacimiento del hijo de la mujer estéril, como le dice este libro muchas veces. Bueno, perdón, ese es otro ejemplo, que creo que quiere decir otra cosa. La cuestión que a través de esa autoindagación, la mente logra quebrar algo a través de la voluntad que llega a lo que los japoneses, los hindúes en realidad llaman prajna, que prajna es la sabiduría trascendental, es un conocimiento intuitivo, un poco lo que estamos hablando ahora, porque no alcanza con comprender, sino que, como dice Pablo y otros más, hay una comprensión más allá de la comprensión. Que en el caso del Kuan es un ejercicio que nos lleva a quebrar eso para llegar a través de la voluntad de ese conocimiento. Les voy a leer algo de un libro que se llama Ensayos de Budismo Zen, de Suzuki. Dice, pues la voluntad es más fundamental que el intelecto y estructura el principio último de la vida. Sin la voluntad ideativa y autorreguladora, la vida sería el loco despliegue de una mera fuerza ciega. Loco despliegue. Yo estaba hablando entre neurosis y psicosis. El libertinaje de un espíritu libre se regula así ahora para actuar en la gran obra de la salvación universal. Su actividad creadora ideará todos los medios posibles por amor hacia todos los seres animados e inanimados, como decía Pablo. El dhyana, meditación, es uno de aquellos ardides, ¿sí?, que mantendrán a nuestras mentes en equilibrio y ven controladas por la voluntad. El Zen es el resultado de la disciplina diánica meditativa aplicado al logro de la iluminación. Sigo leyendo una cosita más. Con atención, por favor. Pues existe entonces, cuando el espíritu alcanza la realidad de la iluminación y como resultado se purifica integralmente de toda mancha intelectual y afectiva, se desarrolla tan perfectamente que cuanto haga será puro, desinteresado y conducente al bienestar del mundo. Mientras seamos conscientes de los esfuerzos que realizamos para vencer nuestros impulsos y pasiones egoístas, hay una mancha de construcción y artificiosidad que interfiere a la inocencia y libertad espirituales. Y el amor, que es la virtud genuina de un espíritu iluminado, no puede todavía estructurar todo lo que está implícito en él y que tiende a ejercitarse por la preservación de sí.
Y acá dice en la página 638, el Nirvikalpa Samadhi, pero tampoco es el Nirvikalpa Samadhi ni un estado irreal imaginario. En dhyana, en meditación, el universo existe tal y como es, pero se disuelve al mismo tiempo. En dhyana no hay conceptos de unidad, pluralidad, ni mezcla de ambos, o la inexistencia de los dos. En dhyana solo hay paz. Entonces, ¿a qué voy? Y vuelvo siempre a lo mismo. A través de la meditación, que puede ser leer este libro con un espíritu de indagación, con una voluntad inquebrantable, vamos descubriendo cosas que van más allá de la mente. Este libro gigantesco, en alguna forma es un koan. No sé si me explico. Nos Sí. impulsa un espíritu de indagación que es la voluntad inquebrantable. Prajna, sabiduría trascendental, es un conocimiento, una sabiduría intuitiva. Es la comprensión dentro de la realidad tal y como es y más allá de conceptos y dualidades. Por eso estamos siempre hablando de la no dualidad. La no dualidad va más allá incluso del uno. Por eso no es uno, es no dos. Y además, porque estamos hablando de cielo, infierno, esta escritura despeja la ilusión y te permite comprender que la vida ordinaria es el estado supremo. Nosotros estamos en 2 más 2 es 5, 2 más 2 es 4, pero no lo puedo soportar. Si nos manejamos con ese cóctel de trascendencia al mismo tiempo en la mente que nos trae para acá, estamos en esa dualidad enferma de la mente. La trascendencia de todo eso nos da el verdadero conocimiento, el verdadero estar en el mundo de otra forma, como dicen los monjes zen, antes del zen, las montañas eran montañas, los ríos eran ríos, después todo eso desapareció en el Satori o iluminación, y después volví, y las montañas volvieron a ser montañas, y los ríos volvieron a ser ríos, pero ya todo es distinto. Entonces, busqué un montón de libritos, ¿no? Perdón porque si me extiendo. Incluso hay un sutra llamado el Sutra del Corazón, en donde dice que la materia es forma. No, a ver. La naturaleza de la realidad habla algo de como que la materia es forma. No, la materia es informe y las informa es la materia, algo así, dice. Como que hay una equivalencia entre forma y no forma, vacío a vacío, dice. El vacío es forma y la forma es vacío. Es como que hay una transferencia mutua, que es el misterio de la emancipación, que nosotros tenemos que lograr de alguna forma, que no es lograr, sino descubrir. Nosotros ya somos eso, tenemos que descubrirlo. Incluso cuando Ramana Maharshi dice, ¿quién soy yo? Como autoindagación, eso tiene también una voluntad y un espíritu de indagación. Decir quién soy yo, no es para descubrir quién soy yo, como cuando quiero descubrir cuál es mi mente original antes de nacer, o cuando es el sonido de una sola mano aplaudiendo. Hay un espíritu de indagación muy profundo que quiebra la mente y la hace desaparecer para comprender. Comprender es realizarse. Incluso yo, sin querer, lo transformé en un koan y puse, ¿quién soy yo cuando no soy nadie? ¿Quién soy yo cuando no soy nadie? Pero ¿cómo? Si no soy nadie, ¿quién voy a ser? ¿Se entiende lo que digo? Esa indagación, ese espíritu de indagación es perfecto. Y cuando Baba nos dice que el mejor mantra, porque creo que es así, que podemos decir, que incluso no sé ni siquiera si es un mantra, es el Soham, yo soy Dios, Soham, Soham, quiebra también la mente en algún momento y el Soham se transforma en Om. Esto que estoy hablando me da mucha alegría, sobre todo porque yo pensé que leerlo no iba a alcanzar y resulta que leerlo es como leer un gran koan. Y hoy ya termino. Acá dice Moji lo siguiente. La naturaleza de cualquier ilusión, devolvemos a la ilusión, a 2 más 2 es 5, a 2 más 2 es 4, pero no lo soporto.
La naturaleza de cualquier ilusión es que cuando es vista claramente, pierde su poder. Nunca puedes perderte a ti mismo. Puedes perder todo lo demás, pero no puedes perder tu verdadero ser, porque solo Él es real. Las personas solo es una camiseta que el infinito lleva puesta por un momento. Y retermino con Ama. Hay un libro que habla de su biografía. Ya termino. Y dice, está destruido como todos los libros impresos en la India se destruyen. Sonriendo, ella, se refiere a la diosa Devi, ¿no? Se transformó en un divino fulgor y se fundió en mí. Mi mente floreció bañada en luz multicolor de la divinidad. Los acontecimientos de millones de años pasados surgieron de nuevo dentro de mí. A partir de ese momento, viendo que nada estaba separado de mi propio ser, dice Amano, la unidad única, y fundiéndose en la Madre Universal, renuncié a la noción de que pueda existir felicidad aparte del ser. Om Sai Ram. Qué Gracias. lindo, Carlos, muchas gracias por compartir. Gracias. De nada, Dardo, espero que estén. querido. No, está hermoso. Gracias, Dardo, querido. Después Liliana. Bueno, buen día a todos. Sí, todo muy lindo lo que se fue expresando. Así que, bueno, ya hemos hablado bastante de todo esto de que es una ilusión, de que es un sueño. Así que hoy voy a tirar unos datos simplemente muy interesantes, porque, como bien dijo Raúl, el que quiere todavía seguir en un plano de despertar más tarde porque quiere disfrutar el amor de Premo, de quien venga, también está bien, siempre todo está bien, porque de acuerdo a lo que la conciencia a uno le dicte. Y bueno, con respecto a eso, hay millones de libros y cosas que podemos ver y disfrutar, pero con respecto a ir a lo profundo, a la esencia de todo esto, no hay duda que Baba también lo tiene. A pesar de todo lo demás, como bien dijeron, él se refiere se dirige a toda la humanidad y a todos los niveles de conciencia y pensamientos y creencias y religiones. Y bueno, pero también se dirige a los yogis más altos y a los más encumbrados estudiosos en todo esto y también a los que quieren ser renunciantes o conocer a Brahman, que es el realizar a Brahman, Y, que es lo perdón, que, Dardo, y a los seres sí, desencarnados que también están mamando de su sabiduría, porque él muchas veces lo vio, lo dice y bueno, en la comunicación en medio de su discurso y también hay un todo. espectro de aprendices que no están encarnados, ¿no? Todo entra porque él lo concentra todo, lo es todo y lo abarca todo, así que no deja nada afuera. Por eso el que quiere poner rosas en una estatua de Krishna o jazmines, no sé, también está bien. Es decir, él no deja a nadie afuera, ni a los rakshasas, ni a los demonios. Así que bueno, pero yendo al punto de que para ir como vamos acá en el final de esta escritura, que es durísima, es terrible para el intelecto y para la disolución del ego, Baba también tiene lo máximo y lo máximo que se puede alcanzar, ¿no? Y en esa indagación de tanto buscar yo durante estos años, uno se va confundiendo porque hay escrituras en inglés que no fueron traducidas o que fueron traducidos con títulos distintos, pero en definitiva encontré algo que Baba dice que es eh, a lo que tenemos que aspirar para cuando buscamos lo máximo para el conocimiento de Brahman. Y perfectamente bien lo dijo Marcos recién, los Upanishads son una de las fuentes tremendas para llegar a esto. Recordemos primero que el libro se llama Yoga Vasista. Yoga en India para los bharatillas estos, los hinduistas, la palabra, cuando escuchan yoga, es siempre la unión con Dios. Cualquier método, sendero o lo que tengan que hacer para la unión con Dios. Nosotros en Occidente ignoramos mucho todo aquello y pensamos que es el hatha yoga, las posturas y demás para tipo ejercicios. Pero no, en realidad el yoga es eso. Por eso este libro trata yoga, Vasista lo llama, también Maha Ramayana lo llamaba,
porque es lo máximo que se puede encontrar para la unión con Dios. Pero volviendo al tema de lo máximo que Baba dijo, aparte de los Upanishads, nosotros tenemos, acá lo había encontrado, Baba tiene, eh, a ver exactamente cómo lo dijo él, tenemos otras dos fuentes, son tres fuentes muy importantes que todo el mundo, todos ustedes conocen una de ellas, el Bhagavad Gita. Y después está la otra no tan conocida, que son los Brahma Sutras, todos los aforismos que se pueden decir sobre Brahman. El mismo Baba escribió, no me acuerdo si estaba en español, pero de la serie Vaginis, de todos los libros que él hizo, un titulado Sutra Vagini, Sutra Vagini, donde él ahí vuelca todos los aforismos de Brahman. Para mí sería como el Brahma Sutra de estudio de uno, ¿no? Y bueno, voy a leer lo que dice Baba literalmente, ¿no? Con respecto a estos tres, a ver si lo tengo por acá. Dentro de tantos discursos o libros o conferencias que él dio, frasecitas como estas. Los Upanishads, los Brahma Sutras y el Bhagavad Gita representan las raíces centrales del pensamiento filosófico hindú. En su conjunto son conocidos como la auténtica tríada. El otro escrito tiene la esencia de los Upanishads es dada en el Bhagavad Gita y el Brahma Sutra. Muchos santos han relatado historias para explicar claramente el significado de las verdades upanishádicas. Bueno, hablando de los Upanishad, Baba también tiene otro libro, Upanishad Vagini, creo que se llama en inglés, y nosotros lo tenemos como 11 Upanishad. Ese sí creo que estaba en español, porque 11, me acuerdo de la traducción, 11 Upanishad. Le metió uno más que creo que habla de de Brahman, perdón. Habría que estudiarlo también o por lo menos indagar ahí. Y a ver si tengo algo más de Baba por acá. Decía, bueno, con respecto a esto de también en esos libros tiene cosas como la que estamos viendo acá en el yoga basista, no hay vuelta. Cuando hablaban de la parte esta que leyeron de lo que no sirve para acabar con la ilusión, para alcanzar la liberación, que era las peregrinaciones, los actos caritativos, la práctica del yoga, las penitencias, los ritos religiosos. En otros escritos de Baba, él lo alarga con tampoco sirve la caridad, tampoco las peregrinaciones, bueno, ya lo dije, ¿no? Y en uno de sus libros, que creo que era el Sutra Vagini que mencioné, esto está buenísimo para los que alguna vez pensamos en irnos a los Himalayas y decir abandono todo, hace décadas atrás, ¿no? Sin conocer a Baba incluso. Esto está buenísimo. No solo lo que leímos, ¿no? Ritos, ceremonias, penitencias, nada. Tampoco las austeridades. Fíjense lo que dice Baba sobre las prácticas ascéticas, ¿no? Dice, los baños en los ríos sagrados. Muchos van y tiran agua así y ya con esto me voy a liberar o me voy a iluminar. Dice Baba, si eso serviría, ¿qué pasa con todos los peces y otras criaturas acuáticas que ahí habitan? Todas liberadas. ¿Para qué se van a molestar en estudiar todo esto? Bueno, listo. No sirve tampoco tirarse agua de los ríos sagrados. Después dice, bueno, para el que se cree que va a vivir en una cueva en los Himalayas o donde sea, alejado de todo y se quedó ahí, dice, no, en las cuevas también viven los ratones. Entonces, los ratones se van a liberar todos, absolutamente todos por vivir solo en cuevas. No va tampoco. Es gracioso esto. Después dice, bueno, pero por lo menos yo renuncié a la comida como raíces y frutos. No, perdón, raíces y hojas, tubérculos y hojas. Y dice, bueno, las cabras comen hojas, las cabras comen hojas y los cerdos
rascan la tierra para comer los tubérculos. Entonces se van a liberar los cerdos y las cabras, según ustedes. No va tampoco. Y bueno, y por último decía, aquellos que se cubren todo de ceniza y dice, bueno, esto me libera y llego a la iluminación, como muchos allá en la India lo hacen, se cubren todo el cuerpo de ceniza, él dice, no, los burros y los perros les gusta revolcarse en las cenizas que encuentran, dice, tampoco es así, dice, no, entonces un burro que no sabe nada y un perro se va a liberar, no es así. Dice, me encanta porque dice, estas creencias y prácticas son signos de una comprensión pobre. Fenomenal los datos que nos tira Baba. ¿Se acuerdan también el último videíto que vimos en el encuentro no Cancani, que, que fue enviado en los grupos de WhatsApp? Ni peregrinaciones, ni canto, ¿se acuerdan ese El videíto? canto, sí, el No famoso canto puñan, no rosal. papan, no puñan, no papan. Bueno, y por último, para agregar algo más, yo creo que justo acá el libro que mostraste, Raúl, era Prasnotara Bajini, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, ahí justamente lo había visto yo que figura el título de hoy. Ah, exacto, preguntas y respuestas, ahí está. En ese libro, Baba dice el significado de lo que leímos hoy, del título de hoy, para Marta, Gita, para Marta. Y Baba dice, ¿qué significa? Está más allá y por encima de este mundo, limitado por el cuerpo y los sentidos. En ese libro se encuentra ese significado. Y también el significado es la verdad más alta, la suprema realidad, lo máximo en cuanto a verdad, ¿no? Y, y también, bueno, tenemos información sobre esto en el Satya Vahini, que yo había leído bastantes cositas el sábado pasado. Y es interesante esto como anécdota nomás. En la revista que él tenía, Sanatana Sarati, venía publicando siempre cosas y publicó una serie que se llamaba Baratilla para Marta Bajini, justamente, ¿no? Bien. Todos los datos de de la verdad última. Y fue tan buena la aceptación, vamos a decir así, pero lo continuó, lo amplió y le metió más cosas sobre la verdad máxima. Y es lo que se transformó en el libro que nosotros tenemos o podemos descargar ahí de la web oficial, que se llama justamente Satya Vahini, la senda de la verdad, que es parte de lo que yo leí el sábado pasado. Así que bueno, no, eso nomás quería dejar todos esos datos porque son importantísimos para esto último. Y bueno, el Prasnotara también está en la web oficial de la Organización Saiba Argentina para descargar gratuitamente, como todos los libros. Está muy buena la info. Gracias, Dardo. Lili, adelante. Y después el que quiera decir algo antes del cierre de Marquito Erice. Bueno, yo quería decirles que en el Centro Saibaba de La Plata teníamos un cartel en la puerta, en el marco, que decía que el silencio es la clave del buscador espiritual, uniéndome con lo que decía Pablo al principio. Y prácticamente no tengo nada más que decir, salvo que gracias a las grabaciones, estoy todos los días conectada con ustedes. Así que gracias infinitas por ese trabajo que quedó hecho, porque es mi alimento cotidiano. Sairam, gracias a todos. Gracias. Marco Erice, adelante con el cierre. Gracias. Según lo que Marcos ha estudiado, en semántica es necesario tener presente el significado y el significante de una palabra. La palabra en sí se le llama significante y según el contexto tiene un significado que no Ajá. necesariamente es el mismo en otro contexto.
Entonces, en la decodificación, porque todo esto, el discurso, la palabra, son códigos, de esos códigos se decodifica. Y cada ser humano decodifica en función de lo que en su paradigma, en su modelo mental, ha aprendido respecto de esa palabra. Entonces, toda esta introducción tiene un sentido. ¿Qué se entiende por... Marco, te Dígame, corto. Como diga. soy abogado, a nosotros nos enseñaron a interpretar el espíritu del legislador en la ley, no a leerla tan taxativa, sino a tratar de entender qué quiso legislar el legislador cuando hizo esa ley. Y esto es lo mismo, ¿no? ¿Qué se quiere decir con lo que se dice? Exacto, exacto. Esta pregunta es importantísima cuando se hace un estudio. ¿Qué quiere decir con lo que está diciendo? Para no concluir a priori, no apresurarse. Toda esta introducción tiene un sentido y es la palabra liberación. Porque se habla de liberación, me voy a liberar y que esto y que nos vamos a liberar y que hasta se dice que el deseo de la liberación, así sea el último deseo, es un deseo. Y Entonces la cuando nos pregunta, liberemos vamos a comprar pizza, sí, pizza de sí, mozzarella para pues, festejar, ¿o no, ¿de qué Marquito estamos Echeverría? hablando? Y a veces escucho en diferentes contextos que me voy a liberar. Entonces digo, bueno, liberar. Entonces uno se imagina a sí mismo como una persona totalmente insensible, fría, que no tiene nada que ver, que no vive el mundo. Entonces parecería que hubiese una contradicción, porque Swami dice, disfruta. Disfruta, Swami dice disfruta. Entonces, si Swami mismo dice, la vida es un juego, juégalo, uno no juega el juego ni un partido de fútbol sin emociones, juégalo. O sea, vívelo. Entonces, si eso es así, ¿por dónde va el tema de la liberación? Entonces, entre paréntesis, quiero claramente decir que Marcos no se considera a sí mismo un liberado por una razón muy simple, porque no está apegado a... O sea, yo no soy Marcos. Yo no soy eso, yo soy yo. Entonces, una de las cosas que aprendo, digamos, ¿se escucha bien? Muy bien. Ah, ok. Un segundito. Una de las cosas que aprendo en el rol de Marcos permanentemente y se asombra es el hecho de que tengo que tener claridad de cómo aplico todo esto a mi vida diaria. Yo soy feliz. Eso no significa que a veces no se aparezca una emoción. Pero entonces, digamos, uno tiene que, las enseñanzas dice, vive normal. Entonces, ¿dónde está la clave? A mi juicio, ¿dónde está la clave? La palabra liberación está asociada a la palabra, digamos, a dos palabras que en sánscrito son raga y dvesha. Dvesha y raga significa las atracciones y las aversiones. Entonces, el asunto es no estar apegado a las atracciones, ni rechazar las aversiones. Es simplemente mirar las cosas como hechos. O sea, es un hecho. Entonces, ¿cuál es la actitud? Porque uno tiene una actitud y una predisposición. La actitud es la de no identificarse, que no significa que uno no viva la experiencia. Swami le enseñaba a Arjuna lo que dice Swami, ¿no? Krishna enseñaba, Swami lo dice, le enseñaba a hacer un stita prajna. ¿Qué significa stita prajna? Que sea ecuánime, porque con eso uno vive la vida yendo hacia la desidentificación. Ecuánime es tomar la cosa como es, no ponerle una condición subjetiva, propia, respecto de que me gusta o no me gusta. No significa que no lo sienta, no concluya eso. Nosotros vivimos, si no es como que parecería que el liberado es un tipo frío, es un tipo que ni siente ni nada. Entonces, digamos, me hice la pregunta y lo voy a decir porque esto, digamos, impactó. Raúl decía, yo no me quiero liberar. ¿Ya?
Entonces, yo no me quiero liberar por ahora, ¿no? Pero dice aquí Basista, la mente se transforma en aquello que desea intensamente, como decía Marquito hace un ratito. O sea, entonces, si yo pienso que yo no me quiero liberar o todavía, estoy pensando algo respecto a la liberación. Tengo una imagen que proyecto. Es una imagen que yo estoy proyectando respecto a aquello que creo que es eso. Entonces, ese conflicto también Marcos lo tuvo. Pero el basista dice, solo el ser conoce al ser. Solo el ser busca al ser. La mente no puede captar al ser, un instrumento limitado. Entonces, en tanto esté pensando, no es el camino por ahí, pero necesito, por otro lado, reflexionar. Para eso la enseñanza, cuando hay taxativamente una frase que dice, solo el ser conoce al ser, solo el ser busca al ser. Por lo tanto, si yo busco la liberación, estoy de la mente, no va por ahí. Si yo ya soy eso. Nisargadatta Maharaj decía, el buscador es lo buscado. Me encantó escuchar a Carlos cuando hablaba de Sí, Muji, de Ramana Maharshi. igual, ¿Cómo? igual, igual Sí, lo que está diciendo. sí, pero si yo ya soy eso. El problema es la mente, el asunto es dónde dirijo la mente. Ramana Maharshi, que deja sus enseñanzas a través de sus discípulos directos, uno de ellos era Sadhu Om. Sadhu Om explica claramente que el asunto es dónde pones la mente. Si la va y Swami también lo dice, Basista, si vas hacia afuera y tomas como verdadero lo de afuera, estás siempre en la ilusión, en el maya, porque le das entidad al afuera. Es lo mismo que hablábamos la vez pasada. En tanto yo piense que yo siento que algo me falta y para lo cual necesito tener algo de afuera para satisfacer mi necesidad de que algo me falta, estoy errando el camino. Puedo usar la cosa. Entonces, ¿cuál es la palabra adecuada? La desidentificación del personaje con los hechos. Yo no soy eso, pero yo actúo eso. Es como si estuviera en la platea observando todo y veo al personaje Marcos haciendo su interpretación. El asunto es creérsela, que el actor se crea que es el personaje. Y ahí está, se identificó. Por eso una de las enseñanzas básicas del Vedanta Advaita es, ¿no? Observa, aprende a observar sin concluir. Sigo con lo que dice Basista, que es muy profundo. Marcos decía recién, la mente se transforma en aquello que desea intensamente. Perfecto. Dice, cuando nuestra mente se detiene en la suprema realidad de la conciencia, realiza todas las acciones sin mostrar ningún interés hacia ellas. Eso no significa que no deje de hacer lo que tiene que hacer, como Swami lo dice. Swami en el libro Sadhana dice, una vez que el liberado tiene conciencia de que no es el cuerpo y todas esas cosas, dice, vive la vida como un ser humano normal. Va a misa, o sea, es decir, va a misa, hace las cosas como si fuese un ser normal. O sea, no. Y por otro lado, Swami también, porque lo he escuchado personalmente, decía, no existen signos externos que demuestren el grado de avance de espiritualidad de un ser humano. ¡Wow! O sea, ¿no? No son todas proyecciones, proyecto. Swami Y tiene que. tampoco, como dijo Pablo, y tampoco de otros reinos, porque quizá puede haber uno que está a punto de liberarse y está en el reino animal. ¿Viste cómo es? Sí, por eso, cuídate, digamos, de estar matando a un gusano que de repente es un sabio que está encarnado como gusano. Y en eso voy al budismo, digamos, digamos, me encanta a veces las expresiones de Carlos que se nota que viene de la línea del budismo y sobre todo dentro del budismo zen. Ujú. Entonces, desde ese lugar, lo importante es no estar buscando algo que es la proyección de mi mente, sino ir colocando el foco en la percepción, en la observación y no en la conclusión. Dice Basista,
lo que uno contempla constantemente, ¿ya? O sea, esto es interesante porque habla la palabra contemplación. Lo que ocupa continuamente nuestra mente y a lo dedicamos toda nuestra vida es lo que conocemos como real y evidente para cada uno, ¿no? Claro. Si la mente se satura con la conciencia de Brahman, se transforma en Brahman. Eso es precisamente la iluminación. Y ahí está la clave. Swami lo dice, la última etapa de Swami, ya que está en el libro El Ideal Sai, que fue repartido, recién publicado en español en el Congreso Latinoamericano en 2010 en el Bauen, ahí cuando reíamos con Horacio, digamos, las experiencias que vivimos, digamos, está escrito, Swami dice, digan, yo soy Dios. Piensen en eso, o sea, decir, la última etapa de Swami es clave porque él tiene sus etapas, ¿ya? Y en la última él, digamos, nos lleva a la etapa en la cual la afirmación de que yo soy eso, yo soy yo. Y más, él termina diciendo, yo soy yo, ay, ¿no? Atma es igual que aham, y aham significa yo. Entonces, Swami y Vasista un solo corazón, o sea, es decir, los dos te dicen, coloca la mente en Brahman. Ya, sigue Vasista. Todo lo que percibimos, sea real o irreal, parece existir. Y aquí el foco vital para entender esto, y con esto cierro, dice, la percepción misma, o sea, la percepción es la única razón de su existencia. Si consideramos, solo consideramos válido lo que aceptamos como válido. La creencia de que el mundo ha sido creado por los dioses, etcétera, solo es un juego de palabras. Lo que mejor ilustra esta verdad es la experiencia del sueño. Entonces, es importante a mi juicio, como decía uno de los hermanos, es decir, el silencio. Gerardo hablaba del silencio y también Lili. La práctica del silencio permite la observación. Si se habla mucho, como dice Swami también, la lengua no nos lleva sino a perdernos en las conclusiones. La práctica del silencio. ¿Ya? Entonces, y quiero cerrar con algo que aquí es Marcos con su expresión, ya que Carlos hablaba de los koans y es interesante un koan. Y voy a decir un koan. La noche, la luna, un lago, una piedra, una rana, bluff. Om Sri Sairam. Irán, un abrazo a todos, buen fin de semana. Acá estoy leyendo. Decilo, Guillermo, por favor, lo que escribiste en el chat. No, 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 no. Una reflexión que me vino a última hora, que después de escucharlo a ustedes y poder compartir y tener la gracia del Señor de participar en este grupo, realmente me hace mucho sentido esa frase de Sócrates, porque hay tanta sabiduría, tanta expresión de amor, tanta entrega, tanta generosidad, que realmente me siento, como he dicho muchas veces, privilegiado. Y bueno, y como ustedes son personas que muy instruidas en estos temas, con mucho más experiencia que yo, el escucharlo es realmente una maravilla. Por eso que me vino esa frase a la mente. Gracias, buenos días. Gracias, Guillermo. Gracias. Willy, ¿querés decir algo, porfa? Ok, pasamos, perdón por el tema del horario. Dora, lo mismo. Está Miguel, Manuel, Andrea y demás hermanos. Sairan, 1:30. Oh, Shanti, Shanti, Shanti.